Hola, pues vamos a continuar precisamente con la parte de lo que es la psicotécnica pedagógica y vamos a ir verificando que pues estábamos analizando en clases anteriores acerca de lo que es la entrevista, el cuestionario, las formas de evaluación del aprendizaje, la parte de la psicometría, también vamos a analizar lo que fue la parte de la introducción a la materia y que obviamente pues esto nos va a ir ayudando a la evolución de los temas y viendo la aplicación precisamente de las necesidades educativas. Ahora, la parte que nos toca analizar el día de hoy es precisamente pues la técnica de analizar algunos elementos mediante técnicas proyectivas. Primero vamos a definir qué son las técnicas proyectivas y pues nos dice que son herramientas psicológicas que permiten explorar la mente de las personas para conocer sus pensamientos, sus sentimientos y deseos. Se basa en la idea de que las personas proyectan sus emociones e ideas en representaciones gráficas, más allá de la expresión verbal. Las técnicas proyectivas se utilizan en la psicología clínica, la psicoterapia y la psiquiatría. También se aplican en la investigación de mercados y en los recursos humanos. Algunas de las técnicas proyectivas son test de la figura humana, test de apreciación temática, test del animal, dibujo libre, etcétera. Las técnicas proyectivas son útiles porque son difíciles de falsear, permiten predecir comportamientos y nos ayudan a encontrar el perfil adecuado y nos permite a sacar, obviamente, pues el máximo potencial de cada una de las personas. A pesar de parecer sencillas, pues las técnicas proyectivas suelen requerir la asistencia de un psicólogo bien capacitado, que obviamente pues tenga que ver con estos elementos. En el ámbito de la psicología, las técnicas proyectivas se definen como herramientas específicas diseñadas para identificar aspectos inconscientes de la conducta de un individuo. Analizamos entonces que pues hay varios tipos de pruebas o de técnicas y que obviamente pues esto nos va a ayudar a la mejora de la obtención de la información. En este caso, pues vamos a verificar que la mayoría de las ocasiones, pues las técnicas proyectivas nos manejan o nos evalúan uno de los aspectos muy importantes que es la personalidad de una persona, que se basa en una secuencia predeterminada de entradas aleatorias para obtener las respuestas, a menudo de que el sujeto pues cambie de estructura. Los psicólogos han desarrollado las técnicas de los test proyectivos, que son formas indirectas y no estructuradas de averiguar cosas sobre las personas. Utilizan las proyecciones de los encuestados para descubrir motivos, impulsos e intenciones ocultas que no se pueden averiguar mediante un interrogatorio directo porque el encuestado no puede decirlo o puede averiguarlo por sí mismo. A pesar del parecer sencillo de las técnicas proyectivas, suelen requerir la asistencia de un psicólogo experto y que se diseñan las pruebas y evaluar adecuadamente. Sabemos que las técnicas proyectivas desempeñan un papel importante en diversos campos y tipos de investigación. Sabemos también que las técnicas proyectivas pues son muy importantes porque hay una investigación que puede acceder a las ideas de emociones y motivaciones inconscientes de la personalidad. Utilizando estas técnicas, pues nos permite echar un vistazo
aparte de la mente y que puede ser difícil de conocer mediante preguntas nada más comunes. La técnica del test proyectivo puede encontrar factores ocultos que afectan al comportamiento y a la toma de decisiones, a revelar procesos inconscientes. Las emociones y los puntos de vista influyen enormemente en el modo en que las personas actúan y toman decisiones. Las técnicas proyectivas permiten a las personas estudiar y comprender sus sentimientos y actitudes, aunque no sean conscientes de esto. Esta comprensión más profunda de los factores emocionales y la actitud puede ser especialmente útil en áreas como la psicología, el marketing y la publicidad. Sabemos que hay un sesgo de sensibilidad social ante un problema de investigación en la que las personas tienden a dar respuestas y creen socialmente aceptables o deseables en un lugar de lo que realmente piensan o sienten. El efecto del sesgo de esta parte pues nos maneja o nos permite obtener una información más honesta y justa sobre los pensamientos y sentimientos de las personas. Sabemos que las técnicas proyectivas se utilizan con frecuencia en la investigación cualitativa para recopilar datos exhaustivos y ricos. Al introducir nuevos niveles de comprensión y profundidad, sirve de apoyo a otras técnicas cualitativas como los grupos de discusión y las entrevistas. Los enfoques proyectivos son abiertos y permiten a los participantes expresarse a su manera. Esto permite a los investigadores, obviamente, pues que tengan una creencia, un valor y sean participantes. Las técnicas proyectivas pueden utilizarse en terapia para ayudar a las personas a descubrir y hablar sobre sus ideas, sentimientos y experiencias. Estos métodos ofrecen a las personas una forma creativa y no amenazadora de conectar con su mundo interior y aprender más sobre su salud mental. La autorreflexión, el crecimiento personal y la curación pueden verse favorecidos por técnicas proyectivas como la alternativa, que viene siendo también la parte del juego, las imágenes guiadas, etcétera. Aunque las técnicas proyectivas tienen limitaciones y deben ser o bueno, deben de aprenderse a utilizar con criterio, desempeñan un valioso papel en la investigación, la terapia, en la comprensión del conocimiento o del comportamiento, el manejo de las emociones y la motivación humana. Las técnicas, en este caso, proyectivas son cruciales en la encuesta de actitud o en la investigación motivacional. Las técnicas proyectivas son beneficiosas porque permiten a los encuestados expresar sus opiniones sin sentirse cohibidos, y estas técnicas ayudan precisamente a los encuestados a proyectar, involucrarse y por tener una actitud de recopilación de la información. Sabemos entonces que las técnicas proyectivas son basadas en la parte de la personalidad. También vemos que nos mantiene las respuestas en algunos elementos del sujeto. Los psicólogos desarrollan técnicas o test proyectivos precisamente para poder validar la parte de la encuesta o incluso las intenciones que se tengan de este tipo de actitudes. Las técnicas proyectivas, como su nombre lo dice, pues se definen como un instrumento sensible para revelar los aspectos de la conducta, para tener esa parte multidisciplinaria y obviamente pues manejar un conocimiento en base a lo que se pretende del sujeto. Vemos que hay pruebas de asociación de palabras, que las pruebas de asociación pues precisamente se pueden dar a los encuestados como un conjunto de palabras o frases en un orden aleatorio y luego pedirles que digan o escriban la primera palabra o frase que se les venga a la mente.
Se preguntan a los encuestados qué palabra o frase les viene instantáneamente a la mente y oír nombres de marcas concretas. También se puede preguntar a los encuestados por los elementos que implica y se pide que se relacionen o manejen el atributo humano. ¿Qué quiere decir? Que sea un término descriptivo de un objeto o producto caracterizado. Obviamente, la mayoría de las representaciones que nosotros vamos a ir manejando, pues vamos a ver que hay varios tipos de pruebas y que obviamente pues estas pruebas nos van a ayudar a validar la información y a manejar un poquito más este tipo de situaciones. Las técnicas proyectivas, como aquí lo vemos, se manejan en estructurales, temáticas, expresivas, constructivas y asociativas. En la parte de la técnica estructurada, pues presenta al sujeto un material visual y la estructura debe de ser mediante algún material que está principalmente con imágenes. La parte temática pues maneja distintos grados y tiene que ver con el contenido humano para que obviamente él narre una historia. La parte de la técnica expresiva maneja al sujeto como una parte verbal o escrita y tiene que haber, por ejemplo, el test del árbol, de la familia, de la figura humana, donde se reflejan pues acciones muy estructuradas dependiendo lo que se evalúa. La parte de la técnica constructiva, pues es el material concreto que organiza distintas formas y que tiene que ver con una parte de las consignas. La parte de la asociativa, como lo habíamos mencionado, pues es precisamente relacionar mediante frases, cuentos, alguna parte de lo que se le está pidiendo o se está hablando. La importancia de estas técnicas proyectivas pues tiene mucho que ver precisamente con elementos de lo que se pretende analizar. Las técnicas proyectivas son muchas formas de evaluar la personalidad de un ser humano, que se basa en una secuencia predeterminada de entradas y que obviamente pues la persona que va a estudiar este tipo de actitudes pues conoce bien esas pruebas, principalmente desarrolla habilidades psicométricas y proyectivas. En este tipo de técnicas pues se desempeña un papel importante porque tiene que ver con diversos elementos y que obviamente pues estos aspectos nos van a llevar a validar también lo que nosotros pretendemos y que se pretende analizar. Por ejemplo, las ventajas y desventajas de las técnicas proyectivas, pues vamos a ver que de ventaja tiene que ser como un acceso al pensamiento y emociones inconscientes, al aumento de la autoexpresión, a la percepción cualitativa y que estimula la parte de la creatividad y de la imaginación. Algunas de las desventajas que nosotros en este caso vemos es la parte subjetiva e interpretación, la parte de la estandarización y normas limitadas y requiere mucho tiempo y recursos, apoyo empírico limitado y la utilidad diagnóstica que obviamente pues también verifica esa parte. Entonces, vemos también que las emociones, las actitudes, el punto de vista influye mucho en este tipo de situaciones. Vemos que las personas actúan ante ciertas limitantes o muestran algunos sentimientos mediante la secuencia de estas actividades. La comprensión profunda de las emociones de cualquier individuo, pues nos va a ayudar a implementar las estrategias, a poder manejar cuáles son sus puntos más destacados o incluso a poder apoyar en este caso en algunas sesiones para poder fortalecer esas habilidades. Las técnicas proyectivas, como su nombre lo dice, pues nos van a proyectar involuntariamente las actitudes y sentimientos del tema a investigar. Tenemos los principios, en este caso, de las técnicas proyectivas.
Y principalmente, bueno, pues vamos a ver que las técnicas proyectivas, así como son valiosas herramientas, pues nos llevan también o nos permiten a desarrollar métodos más directos. Sin embargo, es esencial reconocer que las técnicas proyectivas no deben considerarse como un enfoque único y exclusivo, sino como un complemento a otras técnicas y herramientas de recolección de datos. El uso se combina con métodos cuantitativos y cualitativos, como entrevistas estructuradas y encuestas, observaciones y análisis de contenidos, entre otros. Enriquece la investigación y brinda una comprensión más completa de los fenómenos estudiados. Al apoyarnos en diversas herramientas, podemos obtener una perspectiva multidimensional y una mayor validez en los resultados, permitiéndonos confirmar y contrastar las conclusiones obtenidas a través de las técnicas proyectivas. Además, al combinar diferentes enfoques, podemos superar las limitantes inherentes de cada técnica y garantizar una investigación más sólida y confiable. En última instancia, la elección de las técnicas y herramientas de recolección de datos dependerá de los objetivos de la investigación y la naturaleza de los fenómenos a estudiar. Al integrar las técnicas proyectivas en otras metodologías, los investigadores pueden potenciar su capacidad para obtener conocimientos profundos y significativos, enriqueciendo así el entendimiento en la complejidad humana y brindando un mayor valor a la comunidad académica y profesional. Recuerden que obviamente pues este tipo de situaciones nos va a llevar a un mejor desenvolvimiento. Ahora vemos la clasificación de las técnicas que precisamente aquí ya lo estábamos analizando, estructuradas cuando ya tenemos algo como más confiable, la parte de la temática, la parte constructiva, expresiva y asociativa. Este tipo de principios de técnicas pues nos basan principalmente en los métodos proyectivos que van a ser respuestas con elementos muy significativos. Los test proyectivos manejan muchas características. Tienen por objetivo revelar la personalidad total o ciertos aspectos de la misma. Son sensibles a las dimensiones inconscientes de la persona y las instrucciones y los estímulos son ambiguos y poco estructurados. Obviamente se emplean en una amplia gama de materiales para estimular las respuestas. Ahora, los factores que en este caso vamos a estudiar físicos y socioeconómicos de la personalidad, pues también nos ayudan a esa parte como una situación de influencia. ¿Por qué? Pues porque si nosotros lo analizamos, tenemos primero que definir qué es la personalidad. Ajá, ¿por qué? Pues porque la personalidad siento que es como esa parte fundamental del ser humano. Por lo tanto, la personalidad es el conjunto de características psicológicas que definen la forma en que una persona piensa, siente y actúa y se relaciona con los demás. Se trata de un constructo psicológico que se caracteriza por ser un patrón de comportamientos, actitudes, pensamientos y en este caso pues podemos influenciar o podemos validar también que hay sentimientos que se mantienen estables a lo largo de la vida. La personalidad es un rasgo que distingue a un individuo de otro y que permite predecir de alguna manera su comportamiento, que sin embargo la personalidad puede cambiar y modificarse paulatinamente a partir de las experiencias vividas. La palabra personalidad proviene del término latino persona, que era la máscara que usaban los actores del
de teatro antiguo para representar personajes. Conocer la personalidad permite tener conciencia del modo habitual de funcionar e interactuar con las personas y situaciones que nos rodean. Esto permite conocer la tendencia y trabajar sobre aquello que se quiere mejorar en la vida. Entonces vemos que como estábamos mencionando la parte de la personalidad, pues es como la visión del individuo o el ser humano y que conlleva precisamente a factores biológicos, psicológicos y sociales. Sabemos que la personalidad va a determinar el comportamiento, las conductas y la manera de actuar de las personas ante diferentes situaciones y contextos. Si nosotros ponemos un ejemplo claro, en el ámbito educativo, vamos a verificar que un niño de 5 años no va a actuar igual que una persona de 14 o 15 años, un adolescente. Si, por ejemplo, tenemos en el patio de una escuela a dos grupos de alumnos, principalmente los niños pequeños y los adolescentes en diferentes extremos y a lo mejor estamos haciendo pues una actividad de juego, una actividad lúdica y de repente empieza a llover. Incluso podemos ver que las conductas entre este grupo pues va a variar. ¿Por qué? Porque va a haber niños que empieza a llover y entonces corren a cubrirse el agua. Va a haber niños que les guste mojarse y que incluso pues disfruten, ¿no? Y otros que tal vez pues traten de no mojarse, pero brincar sobre el agua. Entonces, podemos ver que las actitudes o las acciones del ser humano van a variar de acuerdo a la parte de la visión, de las emociones, de la cultura, incluso de la parte económica y social de la familia. Las características que podemos mencionar en este caso, pues es la parte consciente, la parte evolutiva, la parte diferenciadora y la parte no predictiva. La primera parte que es la consciente, pues es el rango que nos distingue a cada persona y que permite el tiempo de reaccionar ante las acciones. Obviamente después nos vamos a analizar la parte evolutiva. Esta parte nos dice que vamos a variar precisamente la interacción con estas experiencias vividas con el individuo y que obviamente va a ser el individuo y la maduración y nos vamos después con la parte diferenciadora, que precisamente es esa parte del individuo que nos hace únicos y diferentes a los demás, que es como les decía, la parte del actuar. Y la no predictiva, que es la parte compleja que se combina con características y comportamientos ante ciertas respuestas. Si nosotros validamos precisamente este tipo de actitudes, pues entonces vamos a entender que pues existen varios elementos de la personalidad que pueden también ser una parte influenciable. Ahora, dentro de estos elementos y características de la personalidad, vamos a verificar que hay dos teorías que nos van a llevar a dos extremos diferentes. Lo que es la teoría de Sigmund Freud y la teoría de Erickson, que precisamente explica esa parte de la teoría o la etapa. La etapa del desarrollo de la personalidad, según Freud, pues nos dice que son 5 etapas y que se identifican por las zonas erógenas y de los órganos en los que se focaliza el placer sexual y la energía del líbido de las personas. Sin embargo, vemos también que en esta parte la situación del autor, pues nos maneja precisamente a validar esa parte de la personalidad, porque nos habla también en la cuestión de que la personalidad es un conjunto de características
pero que vienen transformando la manera de pensar, de sentir y de comportarse. Estas características incluyen la forma de interactuar con los demás, del manejo de las emociones, creencias, valores e intereses. Por lo tanto, la personalidad se forma a través de la combinación de factores genéticos, ambientales y pueden evolucionar y cambiar a lo largo del tiempo. La comprensión de la personalidad es importante para el desarrollo personal, la salud mental y las relaciones interpersonales. Entonces, vamos a verificar que hay varios tipos de personalidades o características de las personas. En el primero vamos a ver que existen dos elementos, la parte de ser introvertido y la parte de ser extrovertido. En la parte de ser introvertido manejamos esa parte melancólica, esa parte de ser flemático, donde la parte melancólica es la parte rígida, pesimista, reservada, muy tranquilo, y la parte flemática es la parte pasiva, pero cuidadosa, controlable, fiable. Y tenemos la parte extrovertida, donde es la parte colérica y sanguínea. En la parte del colérico es el impulso, la parte optimista, activa, agresivo, orgulloso, que son como esos resultados que tenemos ante una situación. Y obviamente pues cerramos con la parte sanguínea de la parte emocional, que es la parte sociable, amigable, que tiene que ver con la parte receptora y de ser líder. Por lo tanto, las etapas del desarrollo de la personalidad, como mencionábamos, según Erickson, maneja precisamente 8 etapas distintas que van desde el nacimiento de la persona hasta su muerte. Estas etapas pues consisten precisamente en marcar el desarrollo de la personalidad desde la infancia y que obviamente va a ir cambiando por su temperamento, por la socialización, por las etapas naturales de la vida o que incluso hay relaciones con patrones y comportamientos de la vida social y cotidiana. Sabemos también que pues en este caso encontramos también muchos elementos porque pues se van desarrollando a través del tiempo y que obviamente pues la personalidad es un elemento fundamental para cualquier ser humano. Entonces, si nosotros validamos este tipo de situaciones, pues entonces vamos a entender un poquito mejor cuáles son los aspectos a desarrollar. Bueno, pues entonces entendemos que la personalidad pues es la base fundamental y que dicho de otro modo, la personalidad es un patrón de actitudes, pensamientos y sentimientos, que este tiene un término tomado de la psicología y que nos lleva a manejar una corriente en el lenguaje cotidiano, pero su origen se encuentra en el término de lo que viene siendo representar lo ya conocido. Inicialmente, dicha palabra tenía que ver con los roles encarnados por los actores de algún hecho. Ahora, si nosotros validamos pues, las características de la personalidad, es un patrón funcional, coherente consigo mismo, aunque no extenso, y que obviamente pues generalmente maneja o es capaz de operar de forma diferente ante ciertas situaciones. Por otro lado, los elementos de la personalidad tienen que ver con el desarrollo de la vida y que también pues manejan determinadas vivencias, creencias y motivaciones. Los componentes de la personalidad pues vienen siendo precisamente conforme a la escuela y el modelo de pensamiento del psicoanálisis, especialmente de los estudios, como mencionábamos, de Sigmund Freud, como es el yo y el superello y el ello. El yo, pues también conocido como lo consciente y la conciencia,
que es el comportamiento de nuestra mente, del cual pues la percepción va desarrollando y que va diciéndonos dónde estamos y hacia dónde vamos. El superyo, que comprende como el conjunto de interiorizaciones que define el deber ser sobre a nosotros mismos, es decir, es la instancia en donde se encuentran grabadas las leyes existenciales, sociales y culturales que provienen del exterior y que sirven para brindarnos un principio de perfeccionamiento respecto de nosotros mismos. Y el ello, que es identificado como el inconsciente de Freud. Cuando no son sinónimos, se refiere al contenido bloqueado o reprimido de nuestra mente, que se vincula con nuestras necesidades primarias y biológicas, como la alimentación, la reproducción, etcétera. Los factores de la personalidad, pues son elementos de que nosotros vamos a ir desarrollando, y nos menciona pues que son varios elementos. Primero está el factor cero. Este factor cero se refiere al grado de apertura que un individuo representa respecto a nuevas experiencias. Y tenemos posteriormente el factor E. El factor E es la parte extroversión y se refiere a un alto grado de sociabilidad y de interés por situaciones sociales, por la compañía de otros y la tendencia de evitar la soledad. El factor C nos muestra o alude al autocontrol, la planificación y el compromiso, tanto en las organizaciones como en la ejecución de las tareas. También se le conoce como voluntad de logro, y los individuos que la poseen en altas dosis suelen ser llamados adictos al trabajo. El factor A se refiere a las tendencias interpersonales, específicamente de la empatía y la capacidad de vínculo con el otro. Las personas con alto nivel de amabilidad tienden a ser consideradas altruistas, confiables y solidarias, mientras que las personas con baja amabilidad tienden a relacionarse de manera más hostil. En el factor N, este último rasgo tiene que ver con la inestabilidad emocional, fruto de ansiedad, preocupación y percepciones catastróficas de las cosas, que son consecuencias de la imposibilidad de la mente de prever y controlar todo. Las personas con alto nivel de neuroticidad suelen ser ansiosas, y que obviamente esto lleva a pues tener un bajo nivel o rasgo del control. Hay varios tipos de personalidad y obviamente pues vamos a darnos cuenta que existen este tipo de características, pues porque precisamente somos individuos diferentes. En la primera está el pensamiento introvertido, que son aquellas personalidades que están más interesadas por las ideas que por los hechos. La parte sentimental introvertido es la personalidad que contiene su propio mundo emocional, poco propenso a lidiar con un mundo exterior. Las sensaciones introvertidas, típicas de artistas y creadores, es la personalidad más preocupada por las experiencias subjetivas. La parte de la intuición y la parte introvertida, pues es la típica personalidad de los soñadores, es decir, que quienes están más pendientes de lo que pasará. El pensamiento extrovertido pues nos maneja aquellas personalidades más interesadas en los hechos y en el afuera que en su mundo interno, sobre todo como fuente de teoría y reflexión. Los sentimientos extrovertidos manejan el perfil de la persona más empática, social y ajustada al entorno comunicativo, típico de aquellos que quieren o gustan cuidar de los demás.
Las sensaciones extrovertidas pues se vinculan con lo real a partir de de las sensaciones que le evocan. La intuición extrovertida de la personalidad, pues es de forma aventurera, nos maneja un objetivo deseado y tiene que ver con la intuición y el razonamiento. Por lo tanto, pues las situaciones también que vemos son ambientales, que tienen también que provocar la parte de la adaptación de la conducta, el temperamento y el carácter. Y por otro lado, los aspectos internos de la persona que vienen manejando factores hereditarios y de necesidad, el pensamiento, el carácter, etcétera. Y tenemos también los rasgos de personalidad y que nos llevan a determinar los trastornos de personalidad. Principalmente los trastornos de la personalidad son rasgos que se muestran inflexibles y desadaptados, en lugar de construir a la adaptación y el desempeño vital, saboteando el desempeño social y emocional de los individuos y a menudo conducen a complicaciones más serias. No suelen tener cura o tratamiento fácil, ya que forman parte de la personalidad del sujeto, o sea, son parte de él. Los trastornos de la personalidad pueden ser muy distintos entre sí y siempre obedecen a condiciones sumamente particulares del paciente, pero a grandes rasgos pueden resumirse en tres grupos. Personalidad excéntrica y rara, como el trastorno de personalidad paranoide, trastorno de personalidad esquizoide o trastorno de personalidad esquizotípico. La personalidad puede ser incluso errática, emocional y teatral, como en el trastorno de la personalidad maneja el trastorno de antisocial y nos maneja el trastorno de la personalidad narcisista o trastorno límite de la personalidad. Tenemos también la personalidad con marcas de ansiedad, como el trastorno de personalidad dependiente, trastorno de personalidad obsesiva, compulsiva y el trastorno de la personalidad evitativa. Hay test de personalidad que obviamente son numerosos y que obviamente esto nos lleva a un entorno de posibles clasificaciones y que existen versiones profesionales explicadas por psicólogos y estudios de la mente humana, cuyos resultados son más científicos. También existen algunos de los tipos divulgativos y cuyos resultados no son demasiado fiables, pero pueden servir y tal vez pueden orientar. Entonces, pues validamos que los rasgos de la personalidad tienden a tener como muchos elementos como es el control, el equilibrio, el autoestima, la disposición, esa parte de ansiedad, ambición, lealtad, timidez, la herencia, el ambiente y las situaciones que son prácticamente la parte compleja que viene a trabajar el estudiante, el educando, la persona que se está formando. Ahora, tenemos ya entendida que esa parte de la personalidad, de la sociología, de la psicometría, pues es un aspecto muy importante y por tal motivo vamos a definir qué es la sociometría porque precisamente pues vamos a validar esta parte. Entonces, la sociometría es una ciencia que estudia las relaciones sociales, como su nombre lo dice, entre personas o individuos de otras especies mediante métodos estadísticos. Se trata de un método cuantitativo que se utiliza para medir los fenómenos sociales afectivos que aparecen en los grupos primarios. En este caso, pues es la sociometría, quien fue desarrollada por el psiquiatra rumano Jacob Levi Moreno.
en sus estudios sobre la relación entre las estructuras sociales y el bienestar psicológico. Entre los objetivos de la sociometría se encuentran conocer el nivel de aceptación de una persona y tienen en su grupo, evaluar el grado de cohesión entre personas de un grupo, localizar a los individuos más rechazados y más valorados, comprobar las consecuencias de la incorporación de nuevas personas a un grupo. Un instrumento que se utiliza en la sociometría es el test sociométrico, también conocido como sociograma. Este test es un conjunto de procedimientos de observación y análisis de las relaciones que se establecen dentro de un grupo. Entonces, pues validando esta parte, sabemos que hay información muy importante acerca de la sociometría, porque como una ciencia, pues mide las relaciones interpersonales, pero también nos lleva a analizar los grupos sociales. Esto se realiza a través de una interpretación y que obviamente pues hay una herramienta que es el sociodrama, el cual permite obtener ese tipo de situaciones y asistir este cumplimiento para poder verificar la comunicación. Cumple con objetivos de diagnóstico porque vale decir que permite conocer la estructura grupal, pero también de acción, porque una vez conocida la estructura grupal, se puede introducir los instrumentos o técnicas necesarias para ayudar al grupo a resolver los conflictos y tensiones que se refieren en su funcionamiento. Entonces vamos a entender que precisamente la sociometría como un método pues aplica en los grupos, las capacidades, las interacciones, su bienestar y que obviamente esto pues va a ser un ejemplo para poder desarrollar en el ámbito educativo, en el ámbito laboral o incluso en el deportivo. Y entonces, pues vamos a validar que este tipo de métodos, pues va a ir surgiendo a través del tiempo y que se utiliza mucho lo que es la encuesta, el cuestionario, que ya fue un tema que vimos anteriormente y que obviamente, pues esto tiene que ver con los elementos importantes de la sociometría. Ahora, viendo precisamente la historia de la sociometría, pues vamos a validar que nace precisamente en el siglo XX y que pues nace en Estados Unidos. El autor o la persona que se enfoca con este concepto es Jacob Levi Moreno, como ya habíamos mencionado. Ahora, la psicometría como un método de investigación fue desarrollado precisamente por este psiquiatra, donde se manejaba que el término sociometría provenía del latín, que era socio o compañero, y del griego metrón, que significa medida. Moreno desarrolló la sociometría en sus estudios sobre la relación en la estructura social y el bienestar psicológico. El término se remonta a la Primera Guerra Mundial, a los campos de refugio en Australia. En 1932, Moreno presentó los resultados de una investigación realizada en la cárcel que se reunió en una asociación psiquiátrica americana. Moreno también creyó en el sociograma como una herramienta para explorar y diagnosticar que se usa en diversas organizaciones, desde pequeños colegios a empresas grandes. La sociometría es una ciencia útil para otras disciplinas como la psicología o la sociología. Se basa en la recopilación y el análisis de datos sobre las interacciones y relaciones entre los miembros de un grupo. Uno de los métodos utilizados en esta ciencia es el test sociométrico general. La sociometría es una metodología desarrollada por un psiquiatra y que tiene como objetivo medir las relaciones sociales entre grupos y compañeros, precisamente como lo habíamos mencionado.
Ahora, se detecta que también pues existen personas mediante este tipo de objetivos que se clasifican con un mayor rechazo por parte de los demás componentes. Se identifica que no se asocian, no se integran o no interactúan. Se detectan personas aisladas porque obviamente pues esto nos va a llevar a ver la influencia, la parte positiva o negativa de una dinámica de grupo. Vemos también la importancia de algunas teorías o de algunos autores. Vamos a analizar un poquito el mapa que tenemos. Si nosotros vemos, pues nos habla de la sociometría, el primer autor que lo desarrolla, que es Moreno, y nos dice que precisamente es un método de análisis libre de individuo, es decir, la sociometría en su vez pregunta al individuo y desarrolla esa parte de socialización. La teoría del campo de Lewin, él se basa o se inspira en los estudios de la física y toma prestada la idea del campo que tiene que ver con el concepto del movimiento gestal y obviamente pues crea este campo o esta teoría como una dinámica en su totalidad grupal. El análisis del proceso de interacción de pares pues tiene que ver con la parte sociológica, ya que él era un sociólogo norteamericano. Se centra en la observación y el análisis de la interacción grupal, en el desarrollo de un sistema para la observación de múltiples niveles y de la observación emotiva y positiva. El psicoanálisis, bueno, nos maneja esta parte porque elabora el documento de experiencias grupales, concibe un grupo, diferentes niveles de razón y realiza el psicoanálisis como la parte de una teoría de la experimentación. La teoría general del sistema, pues nos lleva a describir y predecir las dinámicas del conjunto de ecuaciones variables, teorías matemáticas, dinámicas del individuo y describe precisamente esto como un grupo. La perspectiva de la cognición, pues nos lleva también, ya que se desarrolla en la década de los 50 y 60 al centro de un análisis de la relación en la parte grupal, el estudio de los grupos formales e informales. Ya que vimos algunos de estos elementos, pues ahora vamos a hablar precisamente de uno de los términos que tiene que ver con el tema, el sociograma. Pues la parte del sociograma vemos que es precisamente la parte de técnica que nos ayuda precisamente a entender y a obtener una radiografía grupal que busca obtener de manera gráfica mediante la observación la parte contextualizadora de las distintas relaciones entre el sujeto que conforma un grupo, poniendo así en manifiesto los lazos de influencia y la parte de la preferencia que existe entre este tema. El sociograma es una técnica que pretende obtener precisamente mediante la observación, la contextualización y las relaciones, la base fundamental de este tipo de elementos. Ahora, el sociodrama como herramienta pues surge en el siglo XX por el psiquiatra Moreno, que ya habíamos mencionado, y precisamente sirve para identificar mediante dinámicas grupales los aspectos más importantes que se desarrollan entre sí, que pueden ser semejanzas o que pueden ser diferencias y que esto nos lleva precisamente a que el individuo pues mantenga ese tipo de situaciones, relaciones o que incluso pues lo utilice como una gran herramienta. Entendemos entonces que la parte de aplicación que vamos a analizar
en la sociometría, pues que es un campo muy importante de la sociología y que pues tiene que ver con la psicología, porque obviamente utiliza la llamada psicología social de forma para poder visualizar las relaciones entre los individuos. Es una herramienta pues muy importante y que el test sociométrico se maneja también como un instrumento que sirve para medir la importancia de la organización que aparece en los grupos sociales, estudia las estructuras sociales a la luz de las atracciones y los rechazos, manifestando a las actitudes de los grupos. El criterio sociométrico es aquel estímulo con que se motiva a los individuos de un mismo impulso espontáneo para elegir o rechazar a los miembros de su grupo. Para realizar el análisis sociométrico de cualquier grupo es fundamental tener o elegir cuidadosamente el criterio que se va a emplear, ya que de esto depende a gran medida la validez del estudio, debido a que con base a la determinación del criterio, pues se va a mantener el instrumento. Por otro lado, un grupo es un conjunto humano cuyos elementos se conocen, se influyen mutuamente y poseen objetivos en común al referirse a las características de un grupo. Algunas otras características por las cuales se puede identificar a un grupo son, por ejemplo, la generación de un sentimiento de pertenencia y de unidad al interior del mismo, lo cual, bueno, en este caso, ayuda o reubica y que será mejor pues enfocar al grupo de los miembros porque tienen muchas características o elementos semejantes. Las funciones, pues como aquí lo vemos, pueden ser funciones descriptivas o funciones explicativas. Las funciones descriptivas nos ayudan a verificar el organigrama y ver las relaciones entre los miembros del grupo. Las funciones explicativas pues consisten en asociar la organización interna como un funcionamiento principal y de referencias, así como elementos externos. Los tipos de sociogramas que podemos ver en este caso pues es el egocéntrico y el de red. Antes de verificar cuáles son las estrategias, pues vamos a validar que los tipos de análisis que tenemos aquí, pues nos van a ayudar precisamente a verificar las actividades, a ver cuáles son los elementos del sociodrama. En el caso del sociodrama egocéntrico, pues representa la relación entre los miembros que tiene que ver con un grupo y su ego. ¿Por qué? Porque obviamente, pues nosotros sabemos que aunque hay personas que tienen características muy semejantes, actitudes y manera de pensar, pues siempre va a haber diferencias, porque al final, como seres humanos, pues no nos vamos siempre a dirigir de la misma manera que los demás, porque somos autónomos, porque por eso tenemos decisiones. Tenemos diferentes caracteres, tenemos diferente manera de pensar y obviamente incluso diferentes análisis de las cosas, porque si nosotros vemos o identificamos, pues las personas simbolizan, en este caso, pues una parte de conjunto, pero también, como bien decíamos, somos seres individuales en todo momento y pues ahí es cuando se aplica ese tipo de situaciones. En las personas, por ejemplo, podemos encontrar el sociodrama en red, que también tiene que ver una parte muy importante y fundamental porque da visibilidad en las relaciones entre el grupo. Aquí en la parte de red, como su nombre lo dice, pues se desata una actitud o un tema en este caso y que se puede trabajar en secuencia, pero que también pues llega a tener diferencias porque sabemos que pues la parte de las respuestas de los resultados, no a todos nos va a dar lo mismo y que obviamente pues esto
va a ser influenciable. Sabemos que la parte del sociograma de red, pues nos va a manejar precisamente este tipo de situaciones y diferencias. ¿Cómo, cómo hacer un sociograma? Ahora, tenemos que primero que nada identificar. Lo primero para poder saber un sociodrama es qué herramienta se va a componer los vértices y las aristas, que son las partes fundamentales que se van a tener en cuenta para formular el sociodrama. Estos dos elementos fundamentales pues nos van a llevar a un conjunto de vértices. Estos tipos de vértices son precisamente como su nombre lo dice, pues los elementos que se van a trabajar y lo que se va a tomar en cuenta. Ahora vemos que los vértices representan los casos que se van a analizar, que se adoptan diferentes simbologías como triángulos, círculos, estrellas, porque son la parte de la representación y son estos elementos pues que vamos a ir validando. De ahí podemos seleccionar precisamente pues la relación que va a haber con los miembros, cuáles son las semejanzas, cuáles son las diferencias y cuáles son incluso las áreas que van a coincidir todos y que obviamente pues los resultados van a ser más concretos. Para llevar este tipo de planes, pues es importante también tener en mente siempre esa parte de la secuencia, de la información clara y que obviamente pues la participación entre todos. Ahora, para llegar al plano gráfico, el trabajador debe de prever esta información para que todos tengan la misma idea, sea clara y se establezcan las relaciones, se relacionen entre sí y obtengan buenos resultados. Dentro de este tipo de herramientas, pues vamos a encontrar precisamente esa parte de lo que viene siendo la la ficha. Si nosotros analizamos, siempre va a haber o vamos a entender para qué sirve la ficha de identificación, porque vamos a identificar precisamente como su nombre lo dice, pues algunos elementos. La ficha de identificación sirve precisamente para acumular información de alguna persona, manejar algún tipo de expediente, puede ser clínico o electrónico. La ficha de identificación permite distinguir y registrar la información. Datos que se incluyen en la ficha, pues son precisamente el nombre, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia, tipo de documentos, identificación, etcétera. Ficha de identificación es precisamente el documento que permite a la parte interna manejar toda esa información. También nos habla de que se maneja o puede ser útil como para una investigación y se describe también como un elemento de aprendizaje. Vemos aquí que se necesita incluso es la seguridad social, el número telefónico, la dirección e incluso antecedentes familiares para armar un expediente. Ahora, el expediente psicopedagógico que se va a manejar, pues tiene que tener varios aspectos, principalmente pues llegar a una comprensión de la información personal y posteriormente de los intereses, actitudes y conductas que se manejan en una ficha precisamente de esta índole. Ahora, si nosotros vemos que es un sistema de identificación más propio para poder tener ahí como concentrada toda esta información, sabemos que pues la ficha tiene que llevar incluso a la mejor situaciones de lo que viene siendo la herencia, de lo que viene siendo padecimientos o elementos del cual va a servirnos para poder identificar qué tan sano o tan viable es aplicar ciertas características a la persona.
Ahora, dentro de todos estos elementos y dentro de toda esta información, hay técnicas de medición y evaluación del rendimiento escolar. Primero vamos a definir qué es una técnica de medición. Ajá, ahora, ¿qué es una técnica de medición? En este caso, pues la técnica de medición, pues es un método utilizado para determinar la cantidad o capacidad de un objeto o fenómeno. Es un procedimiento que se utiliza para comparar la medida de un objeto con otro objeto o con otra situación y que se le asigna un valor numérico o de dimensión. Para llevar a cabo una medición se utiliza un instrumento de medición y que puede ser utilizado en este caso como forma directa o indirecta. Ahora, ¿qué es una técnica de medición en la parte del rendimiento escolar? Pues entonces vamos ya a verificar esto como una aplicación y sabemos que hay diferentes tipos de pruebas psicopedagógicas, así como técnicas de evaluación que permiten al profesor analizar, validar y evaluar las conductas y características de los estudiantes. Estos resultados pues ayudan a explorar y a verificar para completar toda la información que se requiere. Las pruebas psicopedagógicas pues son instrumentos necesarios para una mejor evaluación del estudiante. Permite tener como un panorama amplio al profesor de todo el contexto. Una técnica de medición en un rendimiento escolar es una herramienta que se utiliza para evaluar las capacidades de un estudiante durante su vida escolar. El rendimiento académico es la evaluación del conocimiento adquirido por los estudiantes en el ámbito. Ahora, si nosotros validamos esta información, dice que consiste en observar el desempeño, evaluando en situaciones reales o simuladas para valorar su comportamiento, habilidades o competencias. Se realizan conversaciones estructuradas o semiestructuradas para obtener información sobre su nivel de conocimiento, experiencia, habilidades o actitudes. Algunas de las técnicas de medición en el ámbito escolar o en la situación de la parte educativa, pues se maneja mucho esta función. Vamos a identificar. ¿Por qué? Porque si nosotros validamos este tipo de información, pues entonces nos vamos a dar cuenta, pues que sí precisamente se está validando y que todos los datos que se están recopilando ahí, pues entonces tienen como pues función o como estructura, pues el obtener precisamente pues esta parte de lo que nosotros entendemos como un diagnóstico escolar es validar qué conocimientos previos trae, cuáles son los elementos que se van a trabajar y ver incluso pues las técnicas y escalas que se deben de manejar para obtener una mejor evaluación y obviamente también pues ayudar al estudiante. Nosotros sabemos que pues el tipo de técnicas que se pueden utilizar pues son variadas precisamente porque pues hay como muchos elementos o muchos aspectos que podemos nosotros tomar en cuenta. Sin embargo, si nosotros analizamos que la información precisamente de un rendimiento escolar no se basa nada más en la obtención de un resultado numérico, sino que tiene que ver con otros elementos. La evaluación académica puede ser la mejor forma en la que los docentes detectan el nivel de rendimiento escolar de cada alumno con los objetivos de ayudarlo a mejorar sus competencias y así optimizar su esfuerzo, su aprendizaje
y motivarlos. Sabemos también que en el rendimiento escolar o académico, la evaluación de las capacidades, pues nos ayuda mucho porque implica el reconocer que el alumno también es capaz de dar soluciones adecuadas a los estímulos y a lo que propone como prueba. Para medir el nivel de aprovechamiento, en este caso, pues se necesita un instrumento de evaluación que viene siendo de forma escrita un examen, oral o exposición, así como proyectos o casos de estudios o pruebas físicas, en el caso de las materias deportivas. Sabemos que también se debe asumir que se pueden mostrar otro tipo de técnicas. Y precisamente las técnicas de medida y evaluación del rendimiento escolar, pues nos llevan a esas escalas estimativas, a las pruebas objetivas, a la clasificación de pruebas pedagógicas y a las pruebas pedagógicas, porque si nosotros verificamos la clasificación de las pruebas pedagógicas, pues nos llevan precisamente a analizar esa información y a validar mediante este tipo de herramientas. En las escalas estimativas vamos a encontrar que hay varias técnicas de medición, varias herramientas y cómo podemos utilizarlas. Ahora, si nosotros nos vamos a hacer como un poquito más de conciencia acerca de este tipo de pruebas, pues vamos a ver que se aplican para evaluar el rendimiento y que en las escuelas, pues es fundamental que esta información siempre se lleve a cabo para que podamos nosotros tener, pues como muchas de las características que se pretenden validar. Sabemos que incluso en los niveles educativos, pues cada nivel tiende a tener pues sus diferencias, sus necesidades y la implementación de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cada una de estas herramientas, pues en un sistema de evaluación y en el ámbito educativo, tiene que ver también con un portafolio de evidencias de un aprendizaje y se trata de una recolección de muestras o documentos seleccionados por el alumno cuyo propósito es demostrar lo que ha aprendido en un curso determinado o durante y parte de su vida estudiantil. Puede estar destinado a demostrar un proceso o procedimiento adquirido, un conocimiento a ciertas actitudes. Las muestras pueden estar relacionadas con la experiencia dentro del salón de clases, como son trabajos, tareas, exámenes, o referirse a experiencias extracurriculares o extraescolares, como son cartas, descripciones, actividades relacionadas en la parte de la asociación estudiantil, entre otras. El portafolio es una de las formas que se acumula y sin embargo, pues es una forma muy simple. Vamos a considerar también que pues se puede manejar otro tipo de herramientas como vienen siendo la experiencia. Por otro lado, pues los estudiantes están en libertad de seleccionar las muestras, tales como tareas, ejercicios, trabajos y exámenes desarrollados como parte del curso o incluir muestras realizadas fuera del ambiente del curso, como son actividades generales y que en este sentido también pueden ser evidencias de logro y objetivos particulares. Se destina también una respuesta ante material diseñado o adquirido respecto a este tipo de situaciones. Hay también la rúbrica a su disposición. Las alumnas en algún caso o los alumnos tienden a manejar rúbricas ya estandarizadas porque contienen la muestra que refleja la existencia de definiciones y explicaciones de todos los conceptos. Las definiciones y explicaciones son correctas y proporcionan aplicaciones específicas de los conceptos que son pertinentes a la educación. Las muestras reflejan la mitad de los conceptos y estos son definidos y explicados correctamente y la explicación también es realizada y se registra.
Sabemos que el portafolio refleja la mayoría de los conceptos, pero que también hay otras herramientas que se utilizan en este tipo de enfoques. Principalmente, pues nos habla de esa parte de los tipos de evaluación, porque sabemos que tenemos que validar el enfoque metodológico, la parte del estándar o la preparación, la extensión, el agente evaluador, la finalidad de la función y el momento. Sabemos entonces que los tipos de evaluaciones pues van a depender de muchas cosas. Existen varios tipos de evaluación, entre ellos pues vamos a mencionar la principal, que es la evaluación diagnóstica. También se conoce como preevaluación y puede ser inicial o puntual. La evaluación diagnóstica inicial se realiza antes de un ciclo educativo. Obviamente, pues como se dice, es antes de. La evaluación formativa se utiliza para monitorear el progreso del estudiante y brindar retroalimentación para mejorar su rendimiento. La evaluación sumativa se utiliza para evaluar el rendimiento del estudiante al final del proceso de aprendizaje. Coevaluación es cuando los sujetos o grupos se evalúan entre sí y, por ejemplo, los alumnos o profesores pueden evaluarse mutuamente. La heteroevaluación es cuando los evaluadores son distintos a las personas evaluadas. Por ejemplo, un profesor puede evaluar a sus alumnos. La evaluación externa, que es cuando agentes externos a un centro escolar o programa evalúan su funcionamiento, por ejemplo, inspectores de evaluación, miembros de la administración, investigadores, equipos de apoyo de la escuela, etcétera. La evaluación es un elemento importante en el sistema educativo y su modelo está constantemente evolucionando. Sabemos que hay tipos de evaluación educativa que siempre tienen que estar como en ese aspecto de poder implementar nuevas estrategias, de manejar la nueva información y que obviamente pues esto nos va a llevar al manejo o finalidad de nuevas acciones. Sabemos que hay incluso algunas técnicas de evaluación que son no formal, semiformal y formal. La evaluación no formal, pues es aquella que se lleva a la práctica común en el aula, no requiere de alguna preparación y no son acciones didácticas. La semiformal, pues son ejercicios y prácticas, constituyen parte de las actividades del aprendizaje, son aplicadas o requieren mayor tiempo para su aplicación. Y las formales son las que realizan al final de la unidad la planificación y elaboración y que la información recogida se deriva de la valoración de un aprendizaje. Entonces sabemos también que mediante este tipo de evaluación, pues tenemos varios instrumentos donde se utilizan. Ahora, en la parte de lo que viene siendo la escalas estimativas, pues vamos a ver que es precisamente un instrumento para evaluar. Ajá. Entonces, vamos a ver qué es una escala estimativa. Vamos a ver que primero se dice que es un instrumento que podemos utilizar para evaluar el desempeño, principalmente del estudiante y que también es llamada escala de apreciación. Puede ser utilizada en varios elementos y que esto nos va a llevar a una parte estimativa. Tenemos también que es un instrumento que puede ser de observación, de evaluación de conductas, procesos, productos o procedimientos que se realizan. Se conoce también como una apreciación de escala de rango. Las escalas estimativas se utilizan para identificar la presencia de rasgos o aspectos en el estudiante.
proporcionar información sobre la calidad, la ejecución de los productos que se revisan, clasificar puntos de vista sobre creencias, actitudes y valoraciones. Las escalas estimativas pueden incluir una escala conceptual numérica, gráfica o que incluso pueden construirse o utilizar calificativos para señalar las dimensiones importantes. Por ejemplo, se pueden utilizar juicios descriptivos como productos completados, productos incompletos o productos parcialmente completados. También se puede utilizar el juicio evolutivo como bien, mal o regular y sobresaliente. Entonces, las escalas estimativas son instrumentos de observación que sirven para evaluar muchos aspectos y que marcan el grado en el cual las características o cualidades están presentes. Si nosotros validamos precisamente este tipo de escalas, podemos ver aquí que se lleva a cabo mediante un formato. Ajá, ese formato pues se va a ir llevando precisamente todo ese registro y que cada uno de nosotros pues va a ir desarrollando o llenando. La escala estimativa, como habíamos mencionado y como se ha dicho, es el instrumento que también pues evalúa las conductas, productos, procesos o procedimientos del estudiante. Se trata de una metodología que tiene que ver con una parte mixta de incorporar aspectos cualitativos que son criterios de evaluación y cuantitativos, que son escalas numéricas, simbólicas o imágenes con los cuales será medida la actuación del evaluado. Las escalas tienen la misma estructura que las listas de cotejo, pero incorporan más de dos variables de las observaciones que lo implican mediante el grupo de la intensidad de la conducta. Al incorporar un nivel de desempeño más, permite discriminar con mayor grado la precisión del comportamiento a observar o el contenido a medir. Puede ser expresado en una escala verbal, numérica o gráfica. Para obtener la información precisa y objetiva de la conducta, producto o proceso que se evalúa, es donde la observación del proceso se encuentra encima del resultado y se definen los pasos que se presentan en algunos elementos. Se define entonces o se precisa un elemento, primero que nada, como un desempeño. Después se identifican los patrones o rasgos que son los sustantivos del comportamiento que se requiere observar. Después se identifican los indicadores de la calidad, que son las conductas claves esperadas para cada rasgo. Y después se utiliza o se elabora la palabra de la conducta esperada y se cierra con determinar los niveles de logros y desempeños que se definen en cada uno de ellos, como es alto, medio, bajo, para registrar y estimar los comportamientos que el estudiante posee. Entonces, si nosotros vemos una escala estimativa, como su nombre lo dice, pues va a ayudarnos a validar la investigación. Primero que nada, pues tiene que ver con esa parte de lo que es el análisis, el objetivo, la conducta y que tiene que ver también con el rasgo de la parte de la observación. La escala numérica pues nos sirve para el comportamiento y obviamente para asignar un valor a cada una de las actividades. Ahora, si nosotros analizamos las características de la escala de actitud, pues precisamente ahí vamos a ver que se analizan los pensamientos, sentimientos de las personas hacia hechos específicos. Mide una actitud personal, disposición positiva y negativa o neutral ante otras personas. Mantiene objetivos o situaciones.
corresponde a instrumentos de carácter cuántico, en este caso cuantitativo, que se emplea con los objetivos de logro ante ciertas igualdades y en la recopilación de interpretación de datos. Son considerados instrumentos unitarios de medición donde cada reactivo que integra la escala examina un área de objeto y que obviamente esto va a ser útil para el docente. ¿Por qué? Pues porque se considera como una herramienta de recopilación de información estructurada que mide las actitudes de quien opina en la relación del objeto, favorables y desfavorables, positivas o negativas, a un valor social o a un contenido y a una asignatura. Al ser una escala de actitud de instrumento que cumpla con la función exploratoria del docente, que es útil para que obviamente pues este marque las escalas que se proponen utilizar en este campo. Entonces ya vimos precisamente que las escalas estimativas, pues son estas escalas donde precisamente se manejan la parte descriptiva, la parte numérica, la parte gráfica, escalas que tienen que ver con elementos y indicadores, así como de números que podemos ir validando. Y ¿cómo diseñar una escala estimativa o de apreciación? Pues aquí nos maneja que hay que definir primero que nada la parte del propósito, la competencia, el desempeño y la conducta que se va a desarrollar. Posteriormente vemos que hay que verificar o traducir el propósito de indicador de rasgo y cerramos con el nivel de logro que se pretende estructurar. La escala estimativa resulta que es el instrumento práctico de forma sencilla que desarrolla habilidades, actitudes y conductas de un producto y que obviamente esto ayuda al estudiante también a coevaluarse y en este aspecto pues siempre tiene que ser de forma positiva para poder validar esta información y que obviamente pues esto nos pueda dar aspectos de cierre y de análisis. ¿Por qué? Pues porque sabemos que este tipo de escalas, en este caso, pues nos maneja mucha información, pero también nos maneja rasgos de puntaje, de elementos y que incluso pues podemos validar mediante algunos aspectos estimativos. La evaluación dentro del campo educativo se puede entender como un proceso que recopila información sobre determinada situación académica, con el fin de emitir una valoración que permita orientar la acción y la toma de decisiones. Independientemente del tipo de evaluación que se realice, esta debe ser una herramienta para mejorar la educación. No se les asigna una calificación a los resultados obtenidos, sino las habilidades, las competencias, los conocimientos
y las actitudes que los alumnos ya poseen antes de un proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación diagnóstica puede ser una actividad programada, una observación, una entrevista, un cuestionario u otros instrumentos o técnicas. Este tipo de evaluación parte de la idea que se debe supervisar el proceso de aprendizaje. No importa tanto valorar los resultados, sino comprender los procesos, supervisarlos e identificar los posibles obstáculos ver en el mismo. Es posible remediarlos. La evaluación formativa consiste en ayudar. La evaluación sumativa, también denominada evaluación final, es aquella que se realiza al proceso de enseñanza ciclo educativo. Su función principal es ver que los objetivos educativos han sido alcanzados. Referida a otorgar una calificación, busca describir la motivación docente a sus alumnos. Los alumnos evalúan a sus compañeros, espacio o contexto. Utiliza diversos tipos de evaluación. Evalúa solo una parte de un total, realizada fuera de un espacio o contexto. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que hayan aprendido. La evaluación es el conjunto de actividades que sirven para medir los aprendizajes de los estudiantes. Es uno de los procesos más importantes de la enseñanza, pues es la única parte del proceso en la que podemos comprobar qué tanto aprendieron los estudiantes de todo lo que pudieron enseñar a sus maestros. Existen diferentes formas de evaluar. Un examen no es la única forma de hacerlo. Se puede evaluar a través de un portafolio, un cartel, un cuestionario y otros instrumentos que te explicaré más abajo. Estas solo son algunas estrategias válidas para desarrollar el proceso de evaluación. En primaria, los cuadernos y los trabajos del estudiantado siguen siendo instrumentos adecuados para evaluar el proceso de aprendizaje y sus productos, siempre y cuando la retroalimentación del profesor o la profesora oriente la marcha hacia el dominio de las competencias. ¿Cuáles son las características de la evaluación? Debe hacerse en base a lo enseñado y trabajado por el maestro. No vayas a salir en un examen con cosas raras que nunca enseñaste ni nunca diste. Busca medir los aprendizajes de los estudiantes. Para esto se valen de diferentes actividades y métodos de evaluación. Es un proceso sistemático y continuo de recogida de informaciones. Se diseñan para que los docentes se den cuenta de lo que hace falta por trabajar. Permite mejorar el proceso de aprendizaje mediante la identificación de fortalezas del estudiantado, sus diferentes inteligencias y sus zonas de desarrollo próximo. El proceso de evaluación es participativo, reflexivo y, por supuesto, crítico. Es una guía para los estudiantes, pues les permite ver a dónde fallaron para que sigan trabajando. Al maestro le sirve para ver cuáles son las debilidades del estudiante y saber dónde reforzar. Y para los padres, para saber cómo va su hijo en la escuela. Los saludos en el vídeo de hoy son para Uciel de Perú, Mariel Fragoso, César García y Fior Herrera. Si quieres que te salude a ti en mi próximo vídeo, déjame un comentario lindo tú también para saludarte en mi siguiente vídeo. ¿Cuáles son los tipos de evaluación que existen? Según quien realiza la evaluación, puede ser autoevaluación. Es aquella que realiza el estudiante sobre sí mismo, sobre su propio desempeño. Aquí valora sus logros, sus fortalezas y sus debilidades. En esta parte se debe ser muy sincero y hacer una valoración honesta de los aprendizajes que realmente se obtuvo. Si eres estudiante y me estás viendo, no te des un 10 si no te lo ganaste. Coevaluación
Es un tipo de evaluación muy subjetiva y aquí hay que tener mucho cuidado. Es aquella que realiza un estudiante sobre otro y así sucesivamente. Los estudiantes evalúan a sus compañeros participando en el establecimiento y valoración de los aprendizajes logrados. Pero como maestro debes tener mucho cuidado, pues a veces los estudiantes por cuestiones personales con algún compañero no suelen ser objetivos. Si tengo un problema con Juan y Juan no me cae bien, pues voy a decir que Juan no trabajó, que no se merece un 10, que esto, que lo otro, que aquello. Debes tener mucho cuidado. Y te recomiendo que un estudiante evalúe no solo a un estudiante, sino a dos o tres, para que así puedas tener varias opiniones sobre un solo estudiante. Heteroevaluación es la evaluación que realiza el maestro a cada uno de sus estudiantes con el objetivo de medir el aprendizaje, el desempeño, la actuación y el rendimiento del estudiante. Según la función de la evaluación, puede ser: número uno, prueba diagnóstica. Es un examen que se le aplica al estudiante antes de comenzar un nuevo año escolar, un nuevo ciclo, un nuevo cuatrimestre, un nuevo semestre, un nuevo tema o una nueva unidad, para conocer un poco más del estudiante antes de iniciar a trabajar con los contenidos escolares, de modo que también el maestro pueda determinar qué habilidades debe mejorar el estudiante y cuáles son sus mayores fortalezas. Número 2, la prueba formativa. Es aquella que realizan los estudiantes después de concluir un tema nuevo. La otra era antes, esta es después. Es aquella que realizan los estudiantes después de concluir un tema nuevo, una unidad, un proyecto y así. Y pueden ser mensuales o semanales. Su objetivo no es obtener un resultado para colocar una puntuación. Solo busca retroalimentar y lograr en los estudiantes el repaso, de modo que se pueda verificar qué tanto saben de lo trabajado por si hay que retomar algún tema. Y número 3, la prueba sumativa o acumulativa. Es aquella que normalmente se le aplica a los estudiantes a fin de ciclo, a fin de año y a fin de semestre, con el objetivo de obtener una calificación para calcular el promedio del estudiante. Por lo tanto, esta sí tiene valor y para esta hay que prepararse muy bien. Y eso fue todo por hoy. Dale like al vídeo. Bueno, pues con estos pequeños videos vamos a cerrar en la materia del día de hoy y nos vemos la próxima para ya ver lo que son las últimas características y aspectos de la materia y terminaríamos. Entonces, nos vemos la próxima. Gracias por su atención.